Esta mesa se trata de tecnología, innovación y seguridad de datos personales y es muy importante tener en cuenta pues quiénes estamos aquí. Creo que la participación de ponentes internacionales y nacionales nos podrá dar una visión aterrizada desde las políticas públicas, como será el caso de la presentación de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de cómo convergen estos temas para avanzar en temas que son precisamente innovación y a la vez se necesita tener la seguridad de datos personales y en temas de salud va a ser clave y lo vamos a ver a través de la presentación del maestro Luis Ángel Vázquez Martínez, que viene en representación del doctor José Armando Agüed Ortega. Luis Ángel es maestro en Derecho y responsable del proyecto SAMI de la Secretaría de Salud, que es la presentación que vamos a ver y les doy el uso de la palabra. Muy buenos días a todos, muchas gracias por su atención. Como ustedes saben, ha ocurrido un lamentable accidente en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa y por ello es que nuestro secretario no pudo asistir a este importante evento. Estoy aquí en su representación, muchas gracias por su atención. Tenemos preparada una presentación, no sé si la pueden proyectar. La información hospitalaria, SAMI, hoy es una realidad gracias al esfuerzo del personal de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, invirtiendo 61,000 horas hombre, 4,600 horas de capacitación para 2,000 profesionales de la salud con distintos perfiles, habilitación de la plataforma de aprendizaje en línea, incluyendo soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana, instalación de la herramienta en los hospitales Ajusco Medio, Tacubaya, Inguarán, Enrique Cabrera y Belisario Domínguez. El sistema de administración médica e información hospitalaria quedará implementado en los 31 hospitales del Sistema de Salud del Gobierno del Distrito Federal en 2015, posicionándolo como pionero en Latinoamérica por su fuerte impacto en la atención médica integral. El proyecto SAMI representa un reto tecnológico importante para el sector salud. Este proyecto ha sido catalogado como punta de lanza a nivel nacional e internacional. Poner a punto tecnológico nuestros hospitales, nuestras comunicaciones, la infraestructura de telecomunicación, el análisis de los procesos que requiere la herramienta para poder funcionar. Para la Secretaría de Salud representan beneficios importantes al poder tener información clara, precisa, de qué está pasando en cada uno de nuestros hospitales. Importante destacar que tenemos y contamos con una herramienta tecnológica robusta, punta de lanza a nivel internacional. SAMI representa el esfuerzo de muchos trabajadores, el esfuerzo de los profesionales de la salud, el esfuerzo de los administrativos que se encuentran en cada uno de los hospitales. Y es gracias a ellos que es una realidad. El Hospital Ajusco Medio, de hecho, es el primer hospital de la red de hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal que arranca del SAMI. Nos vamos a contar con una información organizada, sistematizada, que es la clave para una buena planeación. Y no solo tendríamos la información sistematizada de nuestro propio trabajo, sino de aquellos que nos alimentan, como son el primer nivel de atención. Es una herramienta muy amigable. SAMI nos está aportando un beneficio integral porque podemos ver en una sola pantalla todos los datos generales del paciente, sus antecedentes y las veces que ha venido a recibir atención en el hospital. Acceso a laboratorio, rayos X, notas de pacientes, que agiliza el tiempo de la consulta. Para los doctores sería el poder tener ese seguimiento o ese análisis del paciente, la evolución que puede llegar a tener a lo largo del tiempo. Ya no hay duplicidad de resultados, es un resultado único, un registro, un expediente electrónico único, resultados inmediatos, resultados confiables, resultados veraces. Todo esto se puede traducir a la seguridad en la atención médica de nuestros pacientes. Para la institución, el tener una base de datos de expedientes clínicos ordenada. Es una herramienta que nos ha ayudado
a hacer la consulta muchísimo más rápido y bueno, aparte hacer esperar menos al paciente. La calidad del trato hacia el paciente, eficiencia para el paciente cuando viene a agendar las citas, es porque ya nada más vas a ingresar los datos una sola vez, después buscas su historial clínico, lo buscas por el número y lo agendas en el día. Es más rápido tanto para el paciente como para nosotros. Los beneficios son increíbles, por parte médica, por parte de enfermería y tanto administrativa. Beneficia también al área médica en cuestión de papelería. La papelería ya no la vamos a seguir utilizando como antes, ya en el sistema va a quedar todo lo que abarca lo del expediente electrónico. Muchas gracias. Este es el contexto de lo que es el SAMI, Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria con Expediente Clínico Electrónico, el proyecto tecnológico sin lugar a dudas más importante del gobierno de la ciudad en materia de salud. No hay un proyecto igual a nivel nacional y somos una referencia a nivel Latinoamérica sobre este proyecto. Y es justo de lo que les venimos a platicar el día de hoy, enlazado justo con la protección de datos personales, que es un tema muy importante. Si me pudieran poner la presentación de PowerPoint, por favor. Mientras nos proyectan la presentación, les comparto que la CEDESA recibió en 2014 2.315 solicitudes ARCO en total, de las cuales el 37%, o sea 856, corresponden a acceso, resúmenes y copias del expediente clínico. La Secretaría de Salud tiene un organismo público descentralizado que es Servicios de Salud Pública y recibió en 2014 514 solicitudes ARCO en total, de las cuales el 88% es relacionado con acceso o resúmenes a expedientes clínicos. De ahí es la importancia que tenemos. Muchas gracias por la presentación. El sistema de datos personales que compone el registro electrónico del sistema de datos, se encuentran inscritos 2.200 sistemas de datos personales en todos los entes obligados en el Distrito Federal. La Secretaría de Salud, es decir, el segundo nivel de atención, me voy a referir a ello porque así hace la distinción el info, que es segundo nivel son los hospitales, primer nivel centros de salud. La Secretaría de Salud, como hospitales, tiene registrados 98 sistemas y los servicios de salud pública del Distrito Federal, que es este OPD que controla todos los centros de salud, que es el primer nivel, 394, por lo que en su conjunto la Secretaría de Salud es el ente obligado que cuenta con mayor número de sistemas de datos personales, representando el 24% de los sistemas de datos personales del Distrito Federal. Por ello es que tenemos una gran importancia para poder tutelar los datos que en ellos contenemos. ¿Cuáles son los sistemas de datos personales principales que están inscritos en este sistema? Es atención domiciliaria para la población vulnerable, capacitación en voluntad anticipada, certificaciones médicos legales, donación y trasplante de órganos y tejidos, expedientes de medicina a distancia, expresión de la voluntad respecto a la donación de órganos y tejidos con fines de trasplantes después de la muerte, interrupción legal del embarazo, ILETEL, Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal y voluntad anticipada, entre otros. Estos son los principales que tenemos nosotros registrados. ¿Cuál es el objetivo? Ahora sí me voy a enfocar el SAMI. Es sistematizar los registros generados por los procesos que conlleva la atención de las unidades médicas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, permite elevar los estándares de calidad en la atención médica, aumentando niveles de seguridad de los datos personales y permitiendo haciendo real el derecho a la salud. ¿Cuál es la problemática actual antes de la implantación del expediente clínico electrónico? Lo que podíamos tener es que teníamos los expedientes físicos, necesitábamos un espacio para almacenar. Imagínense los expedientes de todo un hospital, de toda la historia que tiene el hospital, porque contiene datos personales que no pueden ser destruidos. Hay que tener una muy buena organización, que de hecho la tenemos. Nuestros personal de archivo central tiene una muy buena organización sobre ello, pero por supuesto que complica mucho más la operatividad. Teníamos que estar dando capacitación constantemente debido a la rotación del personal que existía. Constantemente se mueve el personal en archivos clínicos, tanto de nuestros hospitales o de cualquier centro de salud, y hay que volver a actualizarlos con esta información para poder tener las principales capacitaciones con relación. Por supuesto que repercute un gasto importante, el tener que tener folders, papel, clips, engrapadoras, personal, estantes, es decir,
toda una serie de elementos que nos permita tener organizada de manera clara y oportuna la información. En algunos casos, la duplicidad, y no quiere decir que se duplica la información en un mismo centro, sino que se duplica la información en varios hospitales. La atención en segundo nivel de atención o en cualquier primer nivel de atención requiere de algo que le llaman en materia de salud referencia y contrarreferencia. Si una persona es atendida hoy en el hospital de Joco y requiere algún análisis especializado en Belisario Domínguez, pues tiene que ir a Belisario Domínguez y le tienen que volver a hacer un expediente físico para que puedan tener su historial clínico, para que puedan tener sus antecedentes, y a eso se refiere con la duplicidad. Entonces quiere decir que tenemos un expediente en Joco, en Belisario Domínguez, y si requiere alguna otra atención, pues en algún otro hospital tendría que estar repitiéndose esta información constantemente. Y legibilidad. Se refiere sobre todo a la complejidad que tiene de repente en la escritura que todos podamos tener. Algunos podemos tener una muy bonita letra, algunos podemos tener una muy mala letra, y entonces hay que tratar de traducir lo que dice el expediente. Y bueno, el tiempo que se requiere para la elaboración. El médico tiene que aportar de su tiempo de la consulta a estar escribiendo sus notas médicas, hacer su reporte diario, es decir, hacer tareas administrativas que le reducen la atención, la atención médica. ¿Cuáles fueron las etapas de desarrollo del proyecto? En primer lugar, el análisis y el diseño, qué era lo que queríamos y cómo lo queríamos del SAMI. Modernización integral de la infraestructura, un poco lo que le comentaba en el video es poner a punto tecnológico nuestros hospitales, hacer un análisis de cuál era el mejor modelo para poder implementar, dado que no existe ningún otro modelo referencia ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Entonces tendríamos que nosotros estar estableciendo un mecanismo. La customatización de la herramienta, es decir, la configuración a punto de la herramienta, que la herramienta haga lo que nosotros queremos que haga, no nosotros hacer lo que la herramienta quiere. Esto nos ayudaría mucho a la implementación o a la implantación en los hospitales. Por supuesto que están las pruebas de rendimiento y la capacitación al personal. Y finalmente la implantación en los hospitales, que ya estamos en este momento en fase 1 y fase 2. El proyecto lleva 4 fases, estamos con 5 hospitales ya funcionando en fase 1 y en fase 2 estamos en la implementación de 9 hospitales más, haciendo un total de 14. A final de diciembre de 2015 tendremos los 31 hospitales implementados. En el análisis y diseño, pues se realizaron 50 procesos de análisis médicos, administrativos, enfermería y trabajo social. Es decir, desde el flujo de trabajo, cómo se hacía, los manuales de procedimiento, los flujogramas, una serie de actualización que tuvimos que estar haciendo para la modificación de los procedimientos en la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Siempre respetando los procesos clínicos y los procesos médicos, pero simplificándolo con una herramienta versátil que nos pudiera facilitar el trabajo a nuestros profesionales de la salud. Un poco de números sobre 50 procedimientos que se modificaron respecto a versiones ya existentes, 19 no existían previamente, es decir, fueron creados con el SAMI, 20 manuales de procedimiento de SEDESA impactado por la liberación del SAMI. O sea, un proyecto tecnológico impacta también en una forma de trabajar, en una forma de organizarse. Teníamos que integrar sistemas al SAMI porque tenemos nosotros diferentes sistemas y diferentes expedientes. El expediente clínico del ILE, de la interrupción legal del embarazo, el expediente clínico de la clínica de diabetes, el expediente que tenemos para las clínicas del metro, las USDOS, aquellas clínicas que son de detección oportuna, y toda esta información tiene que estar integrado en un sistema. A través de los estándares internacionales de interoperabilidad se diseñó esta herramienta, se solicitó que tuvieran estos mecanismos de interoperabilidad, de poder hablar, que no importa quién haga un sistema, sino se puede incorporar al mismo. Esto se llama un poco la filosofía Lego, que podemos ir poniendo los sistemas que sean necesarios y se van a comunicar siempre entre ellos. La modernización de la infraestructura requiere la compra de equipo de cómputo. Se adquirieron 2,000 computadoras, 2,000 no breaks, más de 200 impresoras, 700 impresoras, perdón, 2,000 no break y 31 servidores para poder tener la comunicación en cada uno de los hospitales. Y es más o menos como está graficada la red en el Distrito Federal. La capacitación es un tema importante. Al principio del proyecto teníamos pensada la capacitación sobre la utilización de la herramienta. Ya cuando estábamos en proceso de implantación en los hospitales, lanzamos una encuesta de cultura digital para poder saber cómo estaba nuestro personal sobre el uso de las tecnologías de la información. Y detectamos que el 60% o más no sabían ocupar una computadora.
Entonces tuvimos que implementar un curso de inducción digital en donde les enseñábamos qué era una computadora, qué es un software, qué es un hardware, qué es un programa, cómo se abre, cómo se cierra, cómo es un logueo, cómo es un logout. Todo esto tendríamos que haberlo enseñado para poderlo tener y forma parte de la capacitación. Después de las capacitaciones de inducción digital, entramos a la capacitación por perfiles en el SAMI, que fue perfil médico, enfermería, trabajo social, farmacia, profesional de la salud. ¿Por qué hicimos esto? Porque cada quien tiene un rol específico en el sistema. ¿Y por qué justo es esto? Pues por la protección de datos personales. La trabajadora social o el trabajador social puede tener acceso al expediente clínico, pero a cierta parte del expediente clínico. El médico puede tener acceso al expediente clínico, pero a cierta información no puede tener acceso porque no debe tener acceso. Como cuál, por ejemplo, la dirección, los teléfonos. Un médico, la verdad es que no tiene por qué ver esa información, por eso está trabajo social que tiene que ser el contacto. Y entonces los roles son importantes para la protección de datos personales. Y aquí viene uno de los primeros mecanismos de protección de datos personales que el SAMI ofrece a la ciudadanía. Se invirtieron más de 57,000 horas en capacitación, a 2,729 profesionales capacitados en 338 eventos impartidos. Y esto sigue generando números porque seguimos capacitando personas, seguimos implementando el proyecto. La prueba del aplicativo del personal SEMA, del SAMI en la SEDESA, y se instalaban en los servidores de prueba de cada uno de los hospitales para poder jalar la herramienta y empezar a echar a andarla. Tenemos implementada una mesa de ayuda, que es muy importante en los sistemas de comunicación, sistemas de información, alguien que nos pueda decir cuando se nos atore algo en la computadora, cómo podemos ayudarle. Pues esta mesa de ayuda es 24/7 durante 365 días, es personal de la SEDESA, personal del consorcio que ganó la licitación por el cual se llevó a cabo el SAMI, y tenemos esta oferta para nuestros propios trabajadores. ¿Cuáles fueron las estrategias de implantación? Y antes de entrar a la estrategia de implantación me quisiera enfocar en algo muy importante. ¿Cómo fue la arquitectura de comunicación que planteamos para el SAMI? Los 31 hospitales, cada uno de ellos tiene un servidor para que pueda tener ahí su propia información. Alternamente tenemos un centro de datos general, central, que está ubicado en nuestras oficinas de Oshokongo, en donde se va a replicar toda la base de datos y toda la información de cada uno de los hospitales en esta gran base de datos. Y esta base de datos central tiene un espejo en nuestro otro edificio alterno, que es Altadena, donde hacemos un backup de toda esta información. ¿Por qué tenemos toda esa redundancia de información? Justo para proteger la información que tiene resguardada el SAMI. No podemos perder un solo dato de esa información, porque estamos hablando de información confidencial, sensible, información de la salud de las personas. Entonces, en caso de una contingencia, en caso de una caída en las comunicaciones, el hospital puede tener propia vida con su propio servidor. Una vez restablecidas las comunicaciones, se sincroniza con el centro de datos principal, y si este no llegara a tener funcionalidad, tenemos el espejo para poder hacerlo. Entonces tenemos 3 mecanismos de respaldo de información que nos permite garantizar que la información está disponible y resguardada de manera confidencial. Les comentaba la fase 1, que son los hospitales que ya están en este momento funcionando con el SAMI, es el Belisario Domínguez, que es el de las especialidades, los hospitales generales Enrique Cabrera y Ajusco Medio, el Hospital Pediátrico de Tacubaya y el Materno Infantil Inguarán. En la fase 2 están pensados incorporarse, y ya están dentro de la capacitación, los hospitales generales de Joco, Tláhuac, Rubén Leñero, La Villa y Balbuena, los Materno Infantil Magdalena Contreras, Cuautepec, los pediátricos Legaria y Moctezuma. En la fase 3, Materno Infantil, por supuesto que Coajimalpa tendrá que tener una reprogramación después del suceso que acaba de pasar, Topilejo, Gregorio Salas, Milpalta y Ticomán, Nicolás M. Cedillo, los pediátricos de Iztacalco, Iztapalapa y Peralvillo. Y finalmente en fase 4, la Clínica Hospital Emiliano Zapata, que se encuentra en Iztapalapa, el Materno Infantil de Tláhuac, el Materno Pediátrico Xochimilco, los pediátricos Azcapotzalco, Coyoacán, La Villa y Pediátrico de San Juan, y el Hospital General de Iztapalapa. Todos estos tienen que estar listos a más tardar el 31 de diciembre del 2015. Ese es el reto, y hoy ya llevamos un avance importante.
¿Cuáles son los beneficios que representa SAMI? Pues por lo menos un 60% de mejora en los procesos médicos asistenciales. Los beneficios para el paciente, de manera muy resumida, es la identificación precisa del mismo. El médico tiene la certeza de que está con el paciente que tiene que estar en ese momento, porque existen algoritmos del propio sistema que le permiten reconocerlo. No puede haber equivocación en los archivos físicos, porque me pasaron mal un expediente y entonces no es la persona a la que estoy viendo, sino aquí tenemos la identificación precisa de nuestro paciente, por las etapas en las que se reconoce el sistema desde que llega al hospital, pasa sometrometría y llega finalmente con el médico. Este es un tema importante, la seguridad y confidencialidad de los datos personales del paciente. Están debidamente resguardadas, tienen los candados de seguridad con estándares internacionales, información encriptada, no se publica en internet, por lo cual no puede tener acceso cualquier persona desde ninguna red, está dentro de nuestra propia red. Para poder accesar al sistema tienes que tener un usuario, una contraseña, pero además tienes que estar registrado en un directorio activo que te casa con el aplicativo. O sea, tenemos varios mecanismos y además la información tiene que ser solamente consultada por el profesional que tiene las facultades para hacerlo. Lo que les quiero decir es que si el médico en Joco está sentado en un consultorio, en su lista de trabajo tiene la información de un servidor que es Luis Ángel Vázquez, pues podrá ver todo mi historial clínico porque estoy acudiendo a consulta con él. Pero si un médico de Tláhuac, de Rubén Leñero, que no estoy frente a él y que no voy a tener una consulta, no puede acceder a mi información. Tiene que estar dentro de mi lista de trabajo para que yo pueda tener acceso como médico a esa información. Entonces son parte de los candados también para la protección de datos personales. Finalmente, la agilidad en la agenda y en la atención del paciente, porque estamos diciéndole al paciente a qué hora, en qué lugar y qué médico lo va a atender. Y esto, bueno, pues lo que representa es certeza en la atención. Los beneficios para el profesional de la salud es la mejora en la seguridad jurídica, como les decía, estar perfectamente identificado al paciente, saber que lo que está viendo es al paciente. Un tema importante es que el profesional de la salud hoy tendrá la oportunidad con SAMI de poder saber qué es lo que está tomando el paciente. Hay una anécdota que es muy común en los médicos que nos los comentan, y es que atienden a adultos mayores constantemente y le preguntan al señor adulto mayor, ¿qué medicamento toma? Y el señor le dice, pues no sé, una pastillita verde. ¿Pero para qué se la mandaron? Pues no estoy muy seguro si para la presión o para la diabetes. Y entonces hay una incertidumbre sobre primero qué medicamento, sobre después para qué padecimiento. Hoy con el SAMI eso lo va a tener de manera clara y oportuna, saber qué medicamento está tomando, cuáles son las dosis, cuáles son los estudios de laboratorio que se le indicaron, cuáles son los que ya se le practicaron. Es decir, va a tener la información disponible totalmente para que pueda brindar una mejor atención al paciente que está teniendo en este momento. Por supuesto que la atención médica va a estarse focalizada para ello y no va a estar únicamente también en las cuestiones administrativas. Como les comentaba hace ratito, tenía que el médico estar haciendo su lista de trabajo, haciendo las notas médicas y con el sistema automáticamente lo está haciendo. Pero además también el sistema le va a permitir que si encuentra una enfermedad que desde el punto de vista epidemiológico requiere un reporte, este será de manera inmediata. El sistema notificará a las áreas epidemiológicas para que se detone de una vez el proceso epidemiológico y hacer la atención correspondiente, por lo cual el profesional de la salud va a estar centrado en la atención clínica. Para los hospitales, pues bueno, y para el sistema en general, representan beneficios importantes. Algunos a destacar es que vamos a tener un tablero de control en donde el secretario o la persona que tenga interés en ello, va a poder tener en disponibilidad en tiempo real cuántas camas tenemos disponibles de cada uno de los hospitales, cuántas camas en urgencias están disponibles, cómo están siendo atendidos nuestras personas o los padecimientos, cómo están siendo abordados, cuántos sucesos tenemos en repetición, es decir, que un paciente regresa y regresa y regresa con un mismo diagnóstico y no hemos podido darle una atención debida. Toda esta información la tenemos clara y oportuna. Por supuesto que nos va a permitir optimizar los recursos que existen en el hospital. Al ya no estar repitiendo estudios de laboratorio, si en el expediente del paciente ya existe un estudio de laboratorio que clínicamente y el médico considere que son válidos, pues ya no ordenará algunos otros más. Sin embargo, si el profesional de la salud considera que necesita seguir mandando, pero ya tiene una información de base que le puede servir para poder hacer un comparativo. Dentro de los más beneficios que podemos tener. Un poco la línea del tiempo que se ha seguido en este proyecto, inició en 2013 con la licitación, en 2014 iniciamos con los procesos de customatización de la herramienta, los manuales de procedimiento, se llevaron a cabo la presentación por parte del jefe de gobierno,
Estábamos llevando a cabo la instalación, la capacitación, incorporamos a los 5 hospitales, capacitamos a la gente de los 5 hospitales, lanzamos a operación a los 5 hospitales y bueno, a lo que estamos el día de hoy, hace una semana el jefe de gobierno presentó oficialmente al SAMI ya operando en el Hospital Ajusco Medio, por ello es que en el video se ve que funciona el Hospital Ajusco Medio. Finalmente, agradecerles la atención. Me comentan que hace falta que les podamos proyectar un video, si me lo permite el moderador de nuestra mesa, les pasaríamos un solo video más y es justo cómo funciona el SAMI de una manera gráfica. Lo que ustedes van a ver en este video es el aplicativo real, es personal real y es un hospital real del gobierno de la ciudad. Entonces, si me permiten para poder proyectar el video. Muchas gracias. María es una paciente que junto con los 4 millones de usuarios del sistema de salud del Distrito Federal, se beneficiará del Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria, SAMI, mismo que facilitará los procesos de atención y gestión médica con eficiencia, seguridad y calidad, al contar con un expediente clínico electrónico único para cada paciente y herramientas integrales de gestión. María confirma la cita con el especialista en el área de admisión a través de SAMI, donde hoy ya tiene su expediente clínico electrónico que le permite tener centralizada toda su información desde signos vitales, padecimientos, estudios de laboratorio y medicamentos prescritos. Una vez confirmada la cita, enfermería procede a la toma de signos vitales tales como presión arterial, talla, pulso, glucosa, entre otros, mismos que se registrarán en el expediente de María para tener los datos históricos y puntos de control, además de facilitarle esta información al médico tratante. María González. El doctor accede al área de consultas externas del SAMI para ingresar al expediente clínico electrónico de María y procede a la exploración física rutinaria. Al finalizar la consulta, el médico hace las notas en el expediente de María en SAMI: plan de manejo, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, solicitud de exámenes de laboratorio y prescripción de medicamentos. El médico solicita a María programar la fecha de su próxima consulta para dar seguimiento a su padecimiento. Con su expediente clínico electrónico, María ya no necesitará repetir su información médica, ya que cualquier doctor del sistema de salud del Distrito Federal, con acceso a SAMI, podrá acceder a la información de su expediente. Finalmente, comentarles que la tecnología está en el gobierno de la ciudad, en la Secretaría de Salud, a disposición de la ciudadanía. Nuestro target de atención son 4 millones de beneficiarios y a ellos es justo lo que beneficia el Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria, SAMI. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, maestro. Y vamos a seguir con la participación de Evelyn Telles Carvajal. Ella es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica en 2009, licenciada en Derecho y licenciada en Relaciones Internacionales por la misma Casa de Estudios, y actualmente es candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Hamburgo en Alemania. Ha sido profesora y conferencista de diversas instituciones nacionales y extranjeras, entre las que destacan el Instituto Max Planck de Derecho Internacional Público y Derecho Comparado en Heidelberg, Alemania, la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y la Universidad Ferrara en Italia. Del 2002 a la fecha es profesora de asignatura en diversas materias, dentro de las que destacan Derecho Internacional Público, Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Constitucional, Seminario de Relaciones Jurídicas Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y desde 2005 es colaboradora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente forma parte de Infotec, en el núcleo académico básico de la especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual Digital, en el proyecto Derechos Humanos, Protección de Datos e Internet, un estudio comparado, que es parte de la presentación que nos hará con motivo del Día de Datos Personales 2015. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero sumarme en la manifestación de solidaridad con las víctimas del suceso acontecido en Coajimalpa esta mañana.
Agradezco a los miembros del InfoDF por dirigir las celebraciones de este Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que surgió en 2006 a propuesta del Consejo de Ministros de la Unión Europea y que desde entonces se celebra cada 28 de enero. También agradezco el espacio para la realización del presente panel al personal del Museo de Memoria y Tolerancia, sede del evento, que curiosamente también acaban de tener un día importante, el pasado 27 de enero, pues fue Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Una vez dicho lo anterior, me gustaría en los siguientes 10 minutos hacer algunas reflexiones sobre el tema de la tecnología, la innovación, la seguridad en relación a la protección de datos personales. En un principio, debemos considerar que en nuestro país el derecho a la protección de datos personales tiene una génesis singular. La protección de datos personales en México no se gestó desde las fuentes materiales del derecho nacional, es decir, no se derivó de acontecimientos políticos, económicos o sociales que demandaran al Estado la protección de datos personales. No se tuvo la necesidad de discutir y legislar sobre una idea de privacy, de right to be alone, de un vie privé, del droit à l'image o de un habeas data. El derecho a la protección de datos personales se derivó de las numerosas reformas constitucionales que en principio tenían que ver más con un derecho a la libertad de imprenta y la libertad de manifestación de ideas, que a su vez también derivaron en el derecho de acceso a la información, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Todas estas modificaciones normativas fueron provocadas también por antecedentes internacionales, como fueron el Convenio 108 del Consejo de Europa de 1981, sobre la protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, la Resolución 4595 de la Asamblea de Naciones Unidas de 1990 sobre las directrices para la regulación de los archivos de datos personales informatizados y la Directiva 9546 del Parlamento Europeo y el Consejo de 1995 relativa a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y libre circulación de estos. Así, distintos países, incluidos México, comenzarían a incorporar estas figuras como la vida privada y la intimidad de las personas a sus normatividades nacionales. Esto nos revela una constante, y es que vivimos en un mundo globalizado que nos obliga a incorporar figuras jurídicas ajenas a nuestra normatividad, siendo en algunas ocasiones incapaces de producir un derecho a la medida desde una realidad nacional. Aun cuando hoy en día contamos con un marco legal específico de protección de datos personales en México, cuando se trata de la información masificada y que en torno a ella hay muchas personas involucradas en su tratamiento, los marcos legales palidecen. La mayoría de los datos personales se encuentran en bases de datos que tienen empresas y organismos que a su vez tienen empleados y que participan en la oferta de servicios, actividades de administración, comercialización de productos y servicios, en los que se involucra el manejo de datos personales. Aunado a esto, tenemos como marco legal de la protección de datos dos leyes, una que regula el sector público y otra el privado. A pesar de ello, en la práctica del manejo de los datos personales, es el dueño de los datos quien sigue sin tomar conciencia de la importancia, del valor y de su cuidado. Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, consciente de la importancia de la comprensión de los aspectos jurídicos, de los recursos tecnológicos y de la información digital en temas como son comercio electrónico, cibercrimen, propiedad intelectual en medios digitales y la protección de datos personales, desde 2013 cuenta con la maestría en Derecho en Tecnologías de la Información y Comunicación, dentro de las cuales existe el área de especialización en protección de datos personales en contexto digital. En este escenario se ha tomado en cuenta la necesidad de estudiar el contexto actual de la protección de datos y plantear soluciones a las problemáticas en torno al tema que se generen, pero desde nuestra realidad, evitando en la medida de lo posible tratar de repetir soluciones que se gestan en otras latitudes sin analizar la pertinencia o no de incorporarlas a la normatividad mexicana. Si bien es cierto que el derecho comparado nos permite tener una ventana hacia las experiencias de otros países respecto al tema, la realidad nos muestra que en el país aún adolecemos de una adecuada cultura del tratamiento de datos personales.
Todavía hay un contacto continuo de una pluralidad de individuos con la información personal, en donde los protocolos de seguridad que se implementan siguen quedando en manos de individuos. Por ello, la seguridad en materia de protección de datos personales no puede dejarse solo en forma documental. Contar así con leyes en materia de protección de datos personales y contar con un órgano garante son solo elementos mínimos necesarios para que los individuos no vean vulnerada su vida privada y su intimidad, implementando el adecuado tratamiento de sus datos personales. Tampoco se puede dejar a los individuos la carga de proteger sus datos personales y quitar la responsabilidad al Estado por garantizar que efectivamente no se vulnere la vida privada, familiar y privacidad de los individuos. Aunado a esto, nos enfrentamos a la protección de datos, al ser considerado un derecho fundamental, algunas veces su vulneración nos pone ante la incapacidad de una adecuada reparación. Es decir, una vez que la vida privada o la intimidad de una persona se ve afectada, no hay reparación que retrotraiga las cosas al estado en el que se encontraban antes de haber vulnerado ese derecho. Por ello, las reparaciones en la materia siguen quedando mucho a deber. Un dato personal, finalmente, al ser aquella información numérica, alfanumérica, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física identificada o identificable, tal como son el origen étnico, racial, las características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el ADN, el número de seguridad social, entre otros, pueden ser vulnerados. Son vulnerados cuando dichos datos se obtienen, se usan o en general se tratan para fines distintos a las que el dueño del dato los proporcionó. Cuando el tratamiento de los datos personales se hace sin el consentimiento del dueño. Cuando los datos personales son transferidos a otro u otros sin el conocimiento o consentimiento del dueño. Cuando se dan a conocer los datos sin el consentimiento del dueño o su conocimiento, y cuando el dueño del dato no puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Las tecnologías y la innovación en ocasiones han sido utilizadas en franca vulneración a la protección de datos, como ha sido la utilización en la propia imagen, captada a través de videocámaras de vigilancia, sean estas públicas o privadas, la intercepción de llamadas personales con o sin autorización, la exposición pública de la propia imagen sin consentimiento, el almacenamiento de datos para realizar la conocida minería de datos y así poder ofertar servicios y productos, o incluso la recolección de datos biométricos sin una justificación adecuada. Los avances en materia de las TIC ha venido a facilitar en gran medida la forma de comunicarnos, de aprender, de difundir, de compartir ideas, proyectos, información y bases de datos. También se utiliza para salvaguardar la integridad y la seguridad de las personas. Sin embargo, estos avances tecnológicos han sido utilizados para vulnerar derechos como la vida privada o la intimidad por un inadecuado tratamiento de los datos personales. Así, en lo que se refiere al uso de las técnicas científicas modernas para la protección de la vida privada, se debe tratar que la justificadamente tecnologías modernas momento y sin equilibrar los beneficios potenciales de su uso frente a los intereses de la vida de los seres humanos. En este sentido, los estados están obligados de abstenerse de llevar a cabo cualquier acción que pueda representar la violación de la vida privada, familiar o íntima de los individuos, sino que también tienen la obligación positiva de garantizar el respeto efectivo de estos derechos, como ha sucedido con el caso Google México, recientemente resuelto por el IFAI, en donde el derecho al olvido parece ser la figura jurídica que ahora se incorpora al sistema de protección de datos personales en nuestro país. Luego, entonces, la obligación del Estado también estriba en adoptar medidas de disuasión en contra de actos graves contra los datos personales, incluso a través de la coerción y las sanciones de tipo penal. En efecto, el respeto a la vida privada no es un derecho absoluto, pero debe ser adecuadamente equilibrado a través de la ponderación con otros derechos e intereses legítimos en el ámbito privado y público, como puede ser la libertad de expresión, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la seguridad nacional, entre otras. La interferencia del Estado en la vida privada, familiar o la intimidad de los individuos puede algunas veces estar justificada, ya sea que se encuentre así estipulado en la ley,
como puede ser a través de la posibilidad de facultar la intercepción de llamadas telefónicas o captar imágenes en una cámara de videovigilancia, o incluso hacer uso de la geolocalización, siempre y cuando se tenga un fin legítimo o cuando se deba a una medida necesaria para beneficio de la sociedad en su conjunto. Como conclusión, tenemos que el tratamiento de los datos personales puede construir con una injerencia en el derecho al respeto de la vida privada o íntima de la persona. Sin embargo, el derecho al respeto de la vida privada y la intimidad no son derechos absolutos, sino que deben ser equilibrados y ponderados con otros intereses legítimos, ya sean de otras personas, intereses privados, o de la sociedad como un todo, intereses públicos. Las condiciones en las que se justifica la interferencia del Estado en el contexto europeo en general son tres: de conformidad con la ley, la segunda sería con un fin legítimo, y la medida necesaria para lograr una sociedad democrática. En nuestro derecho mexicano de la protección de datos, los avances de la tecnología y la innovación no pueden utilizarse a cualquier costo y sin un equilibrio cuidadoso a la seguridad y los beneficios potenciales del uso extensivo de tales técnicas frente a derechos como es el caso de la protección de datos. Muchas gracias por su atención y solicito me excusen, me debo retirar. Gracias. Muchas gracias, siempre es un gusto tener a ponentes internacionales. Nuestro siguiente ponente es Federico Monteverde. Federico es analista programador egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Obtuvo posgrados en análisis y gestión de redes sociales y en análisis de redes políticas en la Universidad Bolivariana de Chile. Es candidato a maestro en Gobierno Electrónico en la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile. Actualmente se desempeña como asesor en AGESIC en el área de normas tecnológicas de la información. Es miembro del Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, designado por el Poder Ejecutivo, y se desempeñó como asesor en tecnologías de la información en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde integró el órgano de control de la Ley de Protección de Datos Personales para ser utilizados en informes comerciales y de acción de habeas data número 17838, el 1 de octubre de 2004, y les pido un aplauso para Federico. Muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. En primer lugar, quiero agradecer la invitación generosa del InfoDF, en particular de sus comisionados, y también quiero agradecer al pueblo mexicano que tan cordialmente nos ha recibido y con el cual el pueblo uruguayo mantiene un vínculo muy estrecho, porque no sé si todos ustedes lo saben, en épocas difíciles en nuestra república, en tiempos de la oscurana dictatorial, miles de nuestros exiliados uruguayos fueron recibidos en estas tierras y ese agradecimiento, ese vínculo no caduca. Hecho este agradecimiento, les voy a comentar que la exposición que pretendo hacer tiene básicamente dos partes. La primera, para poner un poco en contexto lo que es la protección de datos personales en el Uruguay, y una segunda fase en la que haremos algunas reflexiones respecto a estos temas que nos convocan. En primer lugar, nosotros somos una república pequeña, ni hablar comparada con México. Somos 3 millones y poco más de habitantes. Y hay presentadas algunas estadísticas relevadas en este año 2014, el año pasado, que dan cuenta de la gran cantidad o la gran penetración de la tecnología en nuestra sociedad. Más del 70% de los hogares cuentan con PC, laptop o tablet y conexión a Internet.
Otros datos más, y fíjense que, por ejemplo, el 26% de la población uruguaya conoce la existencia de una norma de acceso a la información pública y un 37% conoce la existencia de una norma de protección de datos personales. Quizás sea un dato curioso para ustedes que han iniciado todo el proceso desde la transparencia hacia la protección de datos. En nuestro caso fue un poco al revés, pero medio en paralelo, porque los trámites legislativos se fueron dando en forma sincronizada. En 2008, 2007, 2008, que fueron los años de proceso legislativo de estas normas, se dijo, muy bien, vamos a tener una ley de acceso a la información pública, pero antes vamos a tener una ley de protección de datos personales para que cuando tengamos ley de acceso a la información pública ya tengamos la salvaguarda de este derecho a la protección de los datos personales. Y así fue, así se hizo. Así se hizo y en 2008 se promulgó la Ley de Protección de Datos Personales y a los pocos meses la Ley de Acceso a la Información Pública. Tan sincronizadas son que, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales es la 18.331 y la Ley de Acceso a la Información Pública es la 18.381. O sea, hay una sola cifra de diferencia, lo que genera una gran cantidad de confusiones cuando nos llegan los escritos de los expedientes, acogiéndose a la norma. Generalmente se equivocan, ponen el 8 en vez del 3 o viceversa, pero bueno, es parte de la conexión que existe entre ambas esferas, el de la transparencia y de la privacidad. Este infograma de alguna manera grafica lo que ha sido el proceso uruguayo de llevar a cabo y llevar adelante la política pública de protección de datos personales. Ustedes pueden ver que en 2008 se aprueba la ley. En 2009, en abril de 2009, se integra el Consejo Ejecutivo del órgano de control que crea esa ley. Consejo Ejecutivo que desde entonces integro junto a dos compañeros integrantes del Consejo. Y rápidamente nosotros nos pusimos a trabajar en la proyección internacional de nuestra normativa, pero no inspirados en un afán de querer figurar entre los rankings y ese tipo de juegos que son un poco a veces engañosos que se hacen. Nosotros somos unos convencidos de que la protección de datos personales es un tema que trasciende fronteras. Necesitamos nuestras legislaciones nacionales, necesitamos nuestras instituciones, pero también necesitamos la colaboración y la participación coordinada y concertada con otros países, porque la protección de datos personales hoy trasciende fronteras. Es así que nosotros emprendimos el camino hacia el reconocimiento por parte de la Unión Europea como país adecuado en protección de datos, cosa que alcanzamos trabajosamente en el 2012. Nos llevó 4 años obtener esa adecuación, es un proceso engorroso y burocrático. Y paralelamente trabajamos en la suscripción del convenio 108, justamente convenio cuya firma se realizó un 28 de enero y que da pie a la celebración que estamos transitando por estos días. Uruguay fue invitado, fue aceptado y finalmente en 2013 es miembro pleno del convenio del Consejo de Europa, convirtiéndose en el único país extraeuropeo que integra dicho convenio. Esto de alguna manera resume el camino realizado hasta 2013. Pero nuestro trabajo no se limitó al trabajo en el ámbito internacional,
porque nuestro cometido es absolutamente velar en el ámbito local por los habitantes de nuestra República. Y no solamente los ciudadanos uruguayos, sino todos aquellos habitantes de nuestra República. La Ley de Datos Personales, de Protección de Datos Personales en nuestro país tiene carácter nacional, alcanza tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Ahí tiene una novedad engorrosa, pero novedad al fin. Y se aplica al ámbito público y al ámbito privado en forma indistinta, manejando algunas consideraciones especiales según sea una u otra esfera. E incluye procesos sumarísimos con rápida respuesta ante los reclamos que puedan interponer los sujetos de derecho frente a los responsables de las bases de datos. De alguna manera, esto es una especie de resumen que no quiero aburrirlos con estos datos, porque quiero pasar a la parte más de reflexión. Simplemente hay algunos datos que ahí quedan disponibles en el PowerPoint, que dan cuenta un poco del avance a nivel de nuestro país, de la Ley de Protección de Datos y de su reconocimiento institucional. Pero con esto no alcanza. Y ahora paso a la segunda parte que les había dicho, que es más tendiente a la reflexión y a la proyección de futuro, aunque es un tema en el cual venimos trabajando de forma muy intensa. En los días precedentes hemos escuchado acerca de la gran variedad de tecnologías que en mayor o menor medida ponen en riesgo a la protección de datos personales o la ponen en tensión. Llámese Big Data, Cloud Computing, el Internet de las cosas, los dispositivos usables, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente el año que viene esta lista va a ser sustituida o ampliada por muchas otras tecnologías que se van a sumar, y el año que viene más y más y más, y así seguiremos en esa tendencia con una brecha mayor entre lo que las tecnologías desafían y lo que nosotros podemos hacer como instituciones y como garantes del derecho a la protección de los datos personales. Pero ¿significa esto que debemos bajar los brazos y renunciar a defender el derecho a la protección de datos personales? ¿Significa que debemos resignar la defensa de un derecho humano en favor del avance tecnológico? Algunos piensan que sí, porque es demasiado tarde. Otros creen que no vale la pena. Pero a mi entender, y porque estamos hablando de un derecho humano, la defensa de un derecho humano como este nunca es tarde y siempre vale la pena. Subrayo, para la defensa de un derecho humano nunca es tarde y siempre vale la pena. Por supuesto que debemos darnos el marco normativo, el marco institucional, generar la confianza en esas instituciones garantes de ese marco, de esos derechos respaldados en ese marco normativo, pero con eso no alcanza. Debemos comprender que el desarrollo tecnológico viene acompañado de un cambio cultural y que sistemáticamente, de la mano de la globalización, o como gusta llamar el brasileño Frei Beto, la globocolonización, permanentemente la tecnología avanza y avasalla estos derechos. Este cambio cultural implica resignar derechos con tal de obtener beneficios muchas veces. Beneficios reales o beneficios ficticios, pero que se nos presentan como beneficios por el hecho de utilizar ciertas tecnologías. Este cambio cultural tiende a la homogeneización de la sociedad. Altera los signos de identidad diversos y crea realidades
que son virtuales porque no crea homogeneización en los problemas reales y de acceso a los recursos. Pero esto no es un tema nuevo, no es tema del siglo XXI. Esto fue descrito por el sociólogo Barry Wellman cuando describió de alguna manera cómo ha ido variando la forma de relacionarse de los seres humanos entre sí. Él dice que inicialmente nos vinculábamos o nos relacionábamos de puerta a puerta. Eso quiere decir que los integrantes de una misma comunidad que vivían en las proximidades se vinculaban con sus vecinos y con aquellos que vivían en sus proximidades. Eso con la incorporación de las tecnologías de comunicación, pero también los medios de transporte, ha ido variando y la comunicación se tornó de lugar a lugar, o sea, va más allá del vecindario o el poblado. Al poder viajar, por ejemplo, pensemos en la revolución industrial, no estamos hablando del siglo XXI, con la creación del motor a vapor, con la creación del motor a explosión, los mecanismos de transporte facilitaron la movilidad de las personas y el relacionamiento pasó a ser de lugar a lugar. Y al día de hoy, la forma de relacionamiento que nos caracteriza es persona a persona. Ya con la capacidad de comunicación que tenemos las personas a través de la tecnología, de las comunicaciones, las vinculaciones son persona a persona. Y pónganse, por ejemplo, a pensar, si ustedes quieren hablar con su hermano, ¿cuántos de ustedes llaman al teléfono fijo de la casa de su hermano y tienen la oportunidad de hablar con su cuñada o hablar con sus sobrinos? No, seguramente llaman directamente al celular o tienen una comunicación a través de Internet. Esto es lo que Wellman denomina la vinculación persona a persona. Esto de alguna manera viene a reforzar lo que estamos diciendo del cambio cultural. Para enfrentar un cambio cultural de estas características y de estas dimensiones, a mi juicio, hay 3 herramientas indispensables: la educación y más educación. Nosotros desde el Consejo de la Unidad Reguladora de Protección de Datos Personales hemos venido trabajando obsesivamente en el tema educativo y para ello hemos trabajado y trabajosamente para tejer vínculos y relaciones institucionales con las autoridades de la educación para lograr incorporar en los programas educativos de escolares y adolescentes temas que tengan que ver con el respeto de la protección de los datos personales, del derecho a la protección de datos personales, del buen uso de las tecnologías, pero no solamente como recitar el verso de los datos personales, sino fomentar pero ¿por qué debo proteger mis datos personales? Fomentar el pensamiento crítico, cuestionar lo que muchas veces viene o aparentemente es incuestionable en la lógica de la sociedad globalizada que estamos viviendo hoy día. A mi juicio, esta es la piedra angular para la construcción de una ética que se ajuste a las demandas de la sociedad actual y que tenga al hombre como medida de todas las cosas. Y subrayo, el hombre como medida de todas las cosas. Creo que esa es la clave para equilibrar el fiel de la balanza entre la privacidad y la tecnología. Esa es una campaña que nosotros hicimos, Tu dato valen, cuidalos, dirigida a escolares, a todas las escuelas de la República. Fueron campañas educativas
que promovieron concursos y participación de ellos, de los niños. Y qué más reconfortante que ver al final del día la sonrisa de los niños cuando están participando activamente en algo como esto. Yo no les puedo decir la satisfacción personal mía y de todos nosotros, porque realmente cuando uno ve eso, dice vale la pena en lo que estamos embarcados. Y para terminar, entiendo que en definitiva, el día que todos comprendamos que no es lo mismo escribir un abrazo en un mail que efectivamente darse un abrazo, ese día podemos decir que está produciendo un cambio sustantivo en nuestra sociedad. Muchas gracias y muy amables por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden mandar sus preguntas por escrito para que las veamos al final de la mesa. Siguiente ponente es Alejandro Torres Rogelio, es comisionado ciudadano del InfoDF. Es además licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el periodo 2011-2012 fue director de Transparencia e Información Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En 2010 fue asesor de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Cuenta con amplia experiencia en el ámbito del periodismo. Colaboró 18 años en el periódico El Universal y ha impartido distintas conferencias en todo el país en materia de transparencia y promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Le cedo la palabra al comisionado Alejandro Torres Rogelio. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos los participantes en este panel, a todos ustedes, las consejeras también que vienen de los diferentes órganos garantes del país. Creo que la realización de este seminario, en este momento no podría haber sido más oportuna debido a la coyuntura en que nos encontramos. Estamos a unos días de que se cumpla el plazo constitucional para que el Congreso de la Unión expida las leyes generales de transparencia y de acceso y de protección de datos personales, ojalá también la de archivos. El 7 de febrero es cuando se cumple el plazo. Probablemente no se expidan estas leyes a tiempo por lo que hemos estado viendo en la prensa y por lo que hemos escuchado de los legisladores. También estamos a punto de que se expidan los lineamientos para el cumplimiento de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Esta Ley Federal de Telecomunicaciones, ustedes recordarán que el InfoDF acudió a la Suprema Corte de Justicia el año pasado para interponer un recurso de inconstitucionalidad que finalmente no prosperó. Finalmente la Corte no nos reconoció precisamente esa facultad como instituto local para poder interponer ese recurso, esa acción de inconstitucionalidad le correspondía al IFAI. El IFAI no lo hizo, aunque algunos de los comisionados del IFAI sí estaban de acuerdo. Finalmente la mayoría de ellos decidió que no. Bueno, está por expedirse los lineamientos de esta Ley Federal de Telecomunicaciones, la cual el InfoDF ha denunciado por su potencial riesgo para la integridad de las personas, porque las hace vulnerables, es nuestra opinión, en su derecho a la privacidad e intimidad. Además, en este contexto no debemos olvidar lo que ocurre a nivel país, pero también a nivel internacional, porque vivimos respecto del combate a organizaciones criminales y las amenazas terroristas que han motivado diversas iniciativas gubernamentales y legislativas que, también en mi opinión, vienen a complicar el escenario para la protección de los datos personales. No perdamos de vista también lo que dice Edward Snowden. Hay un libro de reciente publicación, ya está traducido además al español, que se llama Snowden en un lugar donde esconderse, es de Glenn Greenwald, el periodista, bloguero, además abogado de The Guardian. Vale la pena leer para entender qué está pasando y para ver cómo es que lo que ocurre en México no está aislado de lo que ocurre en el contexto internacional. Y cuando ustedes lean ese libro se van a dar cuenta lo que a mí me ocurrió, a veces parecía que estaba leyendo la Ley Federal de Telecomunicaciones de México, ¿no? Respecto del espionaje. Bien,
Y lo más preocupante en este contexto es que vivimos en una época en la que no existe una cultura del autocuidado de los datos personales. Y esto se agrava por el expansivo uso de las nuevas tecnologías que en buena medida se valen del uso y explotación de los datos inherentes a cada persona, como son, por supuesto, sus características, sus preferencias, hábitos de consumo, actividades cotidianas, laborales, recreativas, creencias e ideología, entre tantas otras que las identifican. Por eso es tan importante lo que acaba de comentar nuestro colega de Uruguay, Federico Monteverde, porque la educación aquí es clave para que la gente sepa de lo que está en juego. Al estar dando sus datos personales por todas partes. Es cierto que el uso de la información de las personas puede dar como resultado grandes beneficios, por ejemplo, para la salud, ya lo vimos ahorita hace unos minutos con el expediente clínico electrónico que nos presentó la Secretaría de Salud del Distrito Federal, también para la prevención de delitos o la implementación de políticas y programas acordes con las necesidades específicas de la población. Yo, además del expediente clínico, quiero recordar pues un caso, por ejemplo, ustedes recordarán cuando la crisis por el virus H1N1, la influenza, que sí trajo un grave problema a esta ciudad, se paralizó inclusive algunos días por ese problema. En Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron allá? Esto viene en un libro que se llama Big Data, también está muy interesante, se los recomiendo. Pues ocurre que ahí la gente empieza a meterse a los exploradores de Internet, Google entre ellos, el más popular, y empieza a hacer búsquedas porque tiene síntomas y trata de buscar remedios o a ver cómo se cura, en fin, todo eso. Empiezan a detectar que hay un gran número de búsquedas en algún lugar, entonces van las autoridades sanitarias y hacen chequeo ahí, revisión, y efectivamente ahí está surgiendo un brote. Y es así como el gran uso de grandes cantidades de datos le permiten a las autoridades intervenir de manera oportuna ante un problema de salud pública que se estaba presentando, gracias a los buscadores, ¿no? Por la gran recolección de datos que hacen, millones de datos además, ¿no? Claro, hay otra anécdota también muy interesante de una persona, un matemático, que hace una compra de un boleto de avión, la compra con mucha anticipación, cree que consiguió el mejor precio y cuando está en el vuelo platica con sus compañeros de vuelo y resulta que ellos lo compraron después y más barato y en mejores condiciones. Entonces, indignado, este matemático se puso a investigar qué y hace un modelo matemático en el cual recolecta de diversas fuentes millones de datos, los cruza, minería de datos, y entonces hace un modelo matemático que le permite a la gente ubicar el mejor momento para comprar un boleto de avión. Por supuesto, las empresas lo identifican y se lo compran, y ahí lo vende su modelo matemático, $4 millones a la bolsa y tan, ¿no? Entonces, esos son los usos que se pueden hacer con estos datos, pero bueno. Este uso que puede ser benéfico en algún momento dado para el usuario, bueno, no siempre es lo ideal, no siempre ocurre, ¿no? Esto ocurre cuando la actuación de los particulares o de la autoridad se marca dentro de normas y principios propios de un auténtico régimen de derecho y que son acordes a un sistema democrático donde las libertades están plenamente garantizadas. Sin embargo, no siempre las motivaciones de fondo se corresponden con el bien común. Lo que hoy experimentamos tanto en México como a nivel internacional es un debilitamiento de las libertades y los derechos individuales bajo el argumento de combatir la amenaza a la seguridad, a las organizaciones criminales o terroristas y en aras de la tranquilidad de las personas y de los estados. ¿Y cuál es el argumento que exponen los gobiernos para justificar, por ejemplo, el espionaje? Te dicen, yo gobierno, te garantizo seguridad y tranquilidad a cambio de una mayor invasión a tu privacidad. En una democracia auténtica, el Estado y sus instituciones de seguridad y de procuración de justicia están obligadas a garantizar tanto la seguridad y la integridad de las personas y de sus bienes, como sus libertades y sus derechos. Ya lo explicaba el doctor Buscaglia también, particularmente ayer. No es un derecho a cambio de otro, no es te doy seguridad, pero tienes que renunciar a tu privacidad. Es seguridad y libertad, ambas. Si no es así, no es un régimen de derecho y no es un Estado democrático pleno, no lo es. Y lo que estamos viviendo en el mundo y en México es precisamente una mayor invasión a la vida privada y a la intimidad de las personas por parte de instancias públicas y privadas también. Se están eliminando los mecanismos legales e institucionales de control y vigilancia de la actuación de los gobiernos y también de los particulares. Se les está abriendo una brecha para las empresas particulares para hacer esta recogida de datos. Se está poniendo en mayor riesgo a las personas conforme se recaban indiscriminadamente sus datos personales.
Y debemos entender que lo que está en juego no son los datos en sí mismos del comportamiento o preferencias de todos nosotros, sino la persona misma, su integridad, su dignidad. De eso se trata la protección de los datos personales, de proteger a la persona. Y aquí hago un paréntesis porque hace un momento el colega de Uruguay hacía énfasis en que en su país se normó primero los datos personales y después fueron a la transparencia, al acceso a la información pública. Veamos qué pasa también en Europa, ahora que también se mencionó hace rato por Evelyn Telles, que se conmemoraban precisamente los 70 años, ¿no?, de lo del Holocausto. ¿Qué coincidencia veo yo ahí o qué hipótesis estaría yo planteando ahí? Veamos las historias, por ejemplo, de Uruguay o de otras naciones que tuvieron en algún momento regímenes autoritarios, ¿no?, o en Europa, donde ocurrió el Holocausto. ¿Cómo iban contra los disidentes? ¿Cómo iban contra aquellas personas, en el caso del Holocausto, por ejemplo, ¿no?, los judíos, o en regímenes autoritarios? ¿Cómo ubican los gobiernos, la policía, las personas? Tienen sus datos, tienen sus direcciones, los ubican perfectamente. Entonces, traten ustedes de sacarle un dato personal así, de a gratis, ¿no?, a alguien en Europa. Pues no. O también en Uruguay, también son más cuidadosos. ¿Por qué? Por la historia que tienen, ¿sí? Además de que hace rato también mencionaba Evelyn Telles que ella consideraba que pues en México esta legislación surge a partir de reformas constitucionales, no tanto por motivos económicos. Yo disiento un poco de ello porque me consta esa historia. Cuando era reportero me tocó cubrir en parte en el Senado las negociaciones para el tratado con la Unión Europea. Y una de las cosas que decían los legisladores que los europeos pedían pues el mismo nivel de seguridad para el tratamiento de los datos de las personas, ¿no? Entonces sí era un requisito. Y lo mismo ocurrió después, antes con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, con Canadá y Estados Unidos. Bueno, pues que pedían ellos, bueno, cláusulas democráticas. También los europeos insistieron también mucho en cláusula democrática, y eso ha ido motivando que en el país se vaya legislando precisamente por esa presión o por esa exigencia externa de los países, de los socios comerciales. ¿Qué digo yo siempre? La mano que mece la cuna es el interés económico, el intercambio comercial. De ahí vienen las reformas que se están planteando en el país. Busquémosle tantito y verán que así es, que siempre el interés económico, siempre la cuestión comercial está motivando reformas. No tanto que vengan así como que tan demócratas, no. La verdad es que ese es el interés que viene de las reformas. Pero bueno que ocurre y así se logran concretar, ¿no? Quiero esbozar ahora algunas preocupaciones y propuestas que en mi opinión tendríamos que estar analizando para asegurar todos los derechos y libertades para cada persona en cualquier parte del mundo y de México, y al mismo tiempo una acción efectiva y democrática, realmente democrática, de las autoridades. En primer lugar, la Ley Federal de Telecomunicaciones, en cuyos artículos 189 y 190 se prevén diversas medidas que vulneran a las personas al otorgar facultades a las autoridades y concesionarios de servicios de ese sector para invadir la privacidad, o sea, el espionaje, que fue lo que el InfoDF intentó combatir en la Corte de México y que lamentablemente no prosperó. Dice el título 8, y me gusta muchísimo cómo le ponen además, de la colaboración con la justicia. Ya desde ahí lo vamos viendo, ¿no? El artículo 189 nos dice, entre otras cosas, que los concesionarios y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad. Bueno, por lo menos le pusieron el fundado y motivado, ¿no? Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos. Y ya lo vimos hace unos 2-3 días en el que la Procuraduría, bueno, según se publicó en Reforma, la Procuraduría del Estado de México designa a una serie de servidores públicos que son los que van a estar solicitando información a los concesionarios. El artículo 190 dice que los concesionarios van a tener que colaborar en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil. Más adelante, estoy subrayando solamente las partes que interesan. El instituto, escuchando a las autoridades, establecerá los lineamientos, ¿no?, finalmente para el cumplimiento por parte de los concesionarios de esta ley. Van a tener que conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea y permitan identificar con precisión los siguientes datos, que además este almacenamiento es por 2 años. Nombre, denominación o razón social y domicilio, tipo de comunicación, que puede ser voz, buzón vocal, conferencia, datos,
Servicios como el reenvío o transferencia de llamada, servicios de mensajería o multimedia, los mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados, datos para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil, o sea, no nada más el que llama, sino a quién le llama, número de destino, contrato o plan tarifario, líneas de prepago, o sea, vamos hasta el celular que se compra en el Oxxo, ese también entra. Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación. Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio, identificación y características técnicas de los dispositivos, una serie de metadatos que están pidiendo también con esta ley, increíble. O sea, no necesitan, además no tienen capacidad para estar escuchando las conversaciones de cada uno de nosotros, eso no les interesa. Los metadatos dicen más de nosotros mismos que la propia conversación, ya cuando brinca algo en sus famosos algoritmos que para unas cosas no lo pueden modificar, pero para otras sí, cuando brincan los datos, entonces ahí sí, ya van a una escucha específica, pero por lo pronto los metadatos les dan muchísima información de las personas. Bueno, ¿qué más tienen que hacer? Bueno, dice la legislación al final de este artículo, sin perjuicio de lo establecido en esta ley, o sea, antes que nada esta ley. Respecto a la protección, tratamiento y control de los datos personales en posesión de los concesionarios o de los autorizados, será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Por eso es tan importante que la ley general que expida el Congreso de la Unión en materia de protección de datos personales vaya a hacer el equilibrio precisamente con esta legislación. Y ahorita es momento precisamente para intervenir en ello, todavía no expiden esa ley general, ¿no? Bueno, esta ley federal de telecomunicaciones aparenta, en mi opinión, tener mecanismos de control o límites al establecer la participación del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, del IFAI, del mandato judicial y de la necesidad de fundar y motivar la intervención de las comunicaciones, inclusive el hecho de tener que publicar en el diario oficial quiénes van a tener acceso a esos datos. Eso está bien, pero no es suficiente. La experiencia mexicana, que es también internacional, es la debilidad institucional, la corrupción de los funcionarios, la infiltración de los cuerpos policíacos y de procuración de justicia por delincuentes. O sea, tenemos casos históricos, bueno, hasta un zar antidrogas, ¿no? Fue enjuiciado por estar involucrado con el crimen organizado. Y bueno, ¿quién de nosotros en su sano juicio le daría una información así de manera voluntaria a alguna procuraduría del país, ¿no? Entonces, la verdad es que si uno se lo piensa dos veces. ¿Cómo vamos a confiar en que se portarán bien, que no espiarán indebidamente, que no van a usar esa información con fines ilegales? ¿Qué podemos hacer? Creo yo que la batalla no está perdida, además de la educación que planteaba el compañero de Uruguay. Creo que es urgente que el IFAI intervenga decididamente en la definición de los lineamientos de la Ley Federal de Telecomunicaciones para que no exceda a lo que de por sí ya señala esta ley, que, insisto, el InfoDF considera que no es correcto. El IFAI no presentó la acción de constitucionalidad, pero eso no era su única actuación. Todavía puede intervenir en la definición de estos lineamientos y creo que se hace necesario que el IFAI esté muy presente ahí en la definición de estos lineamientos que están por salir, ¿no? Por expedirse. Entonces ahí es muy importante. Los lineamientos, por supuesto, no pueden corregir lo que dice la ley. Los lineamientos solamente van a decir cómo se va a aplicar esa ley. Por lo tanto, creo que el Congreso de la Unión es necesario que expida una ley general de protección de datos personales que coloque a la persona, a su integridad en todos los sentidos, en lo más alto de las prioridades. Y ahí también se necesita la intervención del IFAI y de los órganos garantes locales. Tenemos mucho que decir al respecto. Y de los especialistas, por supuesto, los académicos. Es importante también que vayamos a una nueva reforma constitucional, porque ahí es donde se fundamentan en primer lugar las garantías, los derechos, las libertades de las personas, empezando por la Constitución, que ponga claramente quién puede hacer qué. También creo necesario modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones para establecer límites acordes con los derechos humanos. Ya se aprobó el año pasado, en julio del año pasado, pero no quiere decir que sea una legislación para siempre. Se puede modificar, no hubo la acción de inconstitucionalidad, está bien. Bueno, se puede modificar la Ley de Telecomunicaciones. Entonces creo que se hace necesario revisarla y modificarla. También creo necesario generar una cultura de protección de los datos personales y la defensa de nuestros derechos y libertades entre los mexicanos, denunciar cualquier violación a la privacidad y a la intimidad. Así cuando ustedes les conste, ¿no? Tengan esa certeza, algún dato, algo, algún elemento que les permita decir están interviniendo, están violando mi derecho, hay que denunciar.
Así de sencillo. No se trata, hay que aclarar, no se trata de impedir la actuación del Estado en contra, por ejemplo, del terrorismo, de las amenazas a la seguridad nacional. No se trata de obstaculizar la prevención o la persecución del delito. Tampoco se pretende inhibir el desarrollo de nuevas tecnologías, de la creación de nuevos servicios y productos que eleven la calidad de vida de cada persona y del país en general, ya sea por iniciativas del sector público o del sector privado. De lo que se trata es que todo ello, todas las actuaciones, ocurran en un marco absoluto de respeto a la persona, de conducirse dentro de un verdadero Estado de Derecho. Que la actuación de la autoridad y del sector privado se haga en un marco de controles, de vigilancia, de rendición de cuentas y de evaluación. Eso, para mí, sí es democrático y hacia ahí debemos ir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No ha llegado ninguna pregunta del público, pero si hubiera alguna, abrimos el micrófono. Buenas tardes. A todo el panel quisiera hacerles un par de preguntas. Dentro de lo que son las innovaciones tecnológicas y lo tocante a la protección de datos personales, corresponde al gobierno realizar esta protección. Lo que es la nube entre pública y privada, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué generalidad tendría que tener un ente de gobierno para poder subir la información de datos personales y hasta qué nivel? Por lo que entendí con SAMI, me parece que tiene cada hospital su servidor. Presupuestalmente esto refleja una cantidad enorme por la base de datos, que en este caso son de nivel alto, los que se tienen que resguardar. Entiendo el por qué no debe de entrar a Internet. Sin embargo, dentro de la información que debe dar la Secretaría de Salud, me imagino que sí puede haber algún tipo de conexión. Me quedé con la duda si realmente está fuera de Internet SAMI. Esas son las dos preguntas que tendría. Buenas tardes, gracias por la pregunta. Es bastante interesante sobre el tema de las nubes. Finalmente, la nube es un concepto abstracto. La nube significa que en algún lugar hay un almacenamiento y que viaja a través del Internet, ya sea a través de una Internet pública o a través de una intranet. Me quiero centrar en lo que establece como SAMI. Efectivamente, cada uno de los hospitales tiene su propio servidor. Tenemos un centro de datos principal y uno alterno. La información que viaja en esta red es una red propia. Es una red que la Secretaría de Salud ha construido, tiene la propia infraestructura. No se publica a Internet, significa que nadie puede entrar a nuestra propia red, pero sí se va a través de una red, que es nuestra propia red. Para que nosotros pudiéramos tener acceso, tendríamos que publicar estos puertos y poder acceder de manera remota a este programa, al SAMI. Sin embargo, lo que estamos nosotros haciendo es tutelar la información, dado que es información confidencial y no podemos vulnerarla para que viaje de manera libre en una red que cualquiera pudiera interceptar. Entonces, la respuesta puntual es, SAMI no está publicado en Internet, sí maneja a través de una red, que es una red propia, que es una red administrada y operada por la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad y que tutela los derechos de los datos personales de las personas que tenemos registradas en este proyecto. Buen día. Licenciado Vázquez, una pregunta. ¿Cómo van a manejar ustedes si una persona se opone a que sus datos naveguen dentro de su propio servidor? ¿Cómo lo van a manejar si esta persona se opone a esa publicación? Tendría que oponerse a la elaboración de un expediente clínico. Es decir, no tenemos en este momento esa problemática, pero me suena que si una persona se opone a que la información se incorpore al SAMI, tendría que oponerse a que se le hiciera una historia clínica.
de lo cual, si no se le hace un expediente clínico, resultaría complicado la elaboración de una consulta. Pero si el paciente quiere que su expediente clínico sea de la forma antigua, de escrito, ¿le van a negar ese derecho? Es que no estoy muy seguro que ese sea un derecho. Es decir, la ciudadanía tiene el derecho a la salud, al acceso a la salud, al acceso a sus datos personales, a la tutela, a la protección, pero no considero que sea un derecho el elegir que sea en escrito o que sea digital. Quizás sea motivo de una discusión que podríamos iniciar, pero desde el punto de vista de la salud, el paciente, y consagrado en la Constitución, es el acceso a la salud. Ese es un derecho constitucional. El derecho a la protección de datos personales también es un derecho constitucional, pero ese derecho no estoy seguro que abarque a la decisión de decir, a mí me lo das por escrito, y yo sí entro en una cuestión digital. Es un debate que sería interesante abrir en algún otro foro, pero desde mi punto de vista, la Secretaría de Salud en este momento tutela los derechos tanto de salud constitucional como de la protección de datos personales, que también es constitucional. Me avisan que ya vamos retrasados, así que ya será esa la última respuesta. Hay una norma oficial mexicana especialmente para los expedientes clínicos electrónicos. Hay dos normas oficiales. La norma oficial mexicana para el expediente clínico físico y una nueva norma oficial mexicana para el expediente clínico electrónico. Está publicado, es una norma oficial y que puede ser consultado, es público de hecho su contenido. SAMI se apega al 100% a la norma oficial mexicana del expediente clínico electrónico. Muchas gracias al InfoDF, a los panelistas, fue un tema muy interesante y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros panelistas y vamos a pedirles un momentito para entregarles reconocimientos a los panelistas y al moderador. Al maestro Luis Ángel Vázquez Martínez, quien es director general de planeación sectorial de la Secretaría de Salud, que viene en representación del doctor José Armando Agüed Ortega, quien es el titular de esa secretaría. Al magistrado Federico Monteverde, miembro del Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales de Uruguay. Al licenciado Alejandro Torres Rogelio, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Y finalmente a Carlos Martínez Velázquez, socio director de Central Ciudadano y Consumidor.